Bueno, entrando en el tema que nos ocupa en esta mañana, déjeme decirle que a veces hay ocasiones en las que sufrimos ciertas crisis los cristianos, ¿sí? La motivación, las razones a veces están sobrando, ¿sí? Porque cada quien vive una historia, cada quien enfrenta una realidad. A veces no siempre la realidad es mala, es decir, es una adversidad, es un problema, un conflicto que termina debilitándonos, sino que a veces son realidades muy buenas, es decir, que podríamos catalogarlas como positivas, que todo va viento en popa, que las cosas salen como lo planificado, que inclusive las sorpresas de la vida son mejores de lo que esperábamos, etcétera, etcétera. Y sea lo uno, sea lo otro, insisto, cada uno con su historia, cada uno con su detalle de vida, a veces sufrimos, digo, estas crisis, es decir, estos quiebres en nuestra vida espiritual, ya sea una debilidad fruto de problemas, de adversidades, o ya sea un alejamiento fruto de un apego al mundo. Es decir, hay veces que el mundo nos provoca, nos propone, nos seduce y uno termina alejándose de Dios porque el mundo efectivamente tiene un menú bastante atractivo. De tal manera que estamos siempre expuestos y ya por un extremo o ya por otro, por el extremo de bienestar o por el extremo de adversidad, en enfrentar estas crisis, que de uno u otro modo nos distancian de Dios, ¿sí? La una porque se debilita nuestra fe y la otra porque la fe está de más, es decir, como que no le necesitamos, como que las cosas están marchando sobre ruedas y a veces de manera tácita inclusive asumimos que es por nosotros, no porque las cosas van bien. Cualquiera de estas dos situaciones termina siendo extremadamente peligrosa, cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque nos hace entrar en estas crisis emocionales, estas crisis sentimentales, que obviamente golpean y afectan las crisis o la crisis espiritual en nuestras vidas. Y obviamente me refiero al cristiano, no me refiero a la persona que no tiene un compromiso con Dios, que no cree en Dios siquiera, o que cree a su manera. No me refiero al religioso, ¿sí? Me refiero a nosotros, a los cristianos, a su pueblo, a quienes un día fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y así lo reconocimos. A quienes un día eh, Cristo Jesús se nos cruzó en el camino y vaya a recordar, por favor, no es un acto de masoquismo esto, pero vamos recordando en qué circunstancias Dios nos tomó, ¿sí? Son esporádicos, escasos las situaciones en las que de buena manera y de buena forma terminamos llegando a los caminos de Dios. La mayoría de veces es fruto de dificultades, de quebrantos, en los que se generó en nuestras vidas esa impotencia, esa frustración, en los que la única solución tenía un nombre, Cristo Jesús, ¿sí? Así que digo, el pueblo es muy tendiente a caer en estas circunstancias. Somos muy proclives a vivir en crisis espirituales. De tal manera que, visto lo mismo del otro lado, el mantenernos firmes, fieles, perseverantes, fervientes en espíritu, sí, requiere disposición, constancia, disciplina para evitar caer en estas crisis, ¿no? Entonces, digo, todos estamos proclives, excepto aquellas personas que quizás hemos saboreado los sinsabores de la vida, valga esta casi redundancia, y que más bien preferimos mantenernos siempre coherentes con nuestra condición de vida, que es el cristianismo. Porque dicho sea de paso, hay que recordarlo, inclusive lo solemos, lo solemos mencionar muchas veces, el cristianismo no es una religión, es decir, no es un conjunto de ritos que tienen un cumplimiento casi mecánico y decir que por eso tengo una relación con Dios. No es así. Las religiones primero son creadas por los hombres, no es una propuesta divina, y al ser creadas por los hombres, pues cada quien en su imaginación, en su deseo,
va creando los ritos, va creando las circunstancias que supuestamente nos tienen conectados con un Dios, con cualquiera, ¿no es cierto? Pero nosotros no. Nosotros decimos constantemente, y vale la pena repetirlo para nosotros, no solo para los otros, que nosotros somos cristianos y el cristianismo es una relación con Dios, no es una religión, es una relación con Dios, una relación con un Dios que cuando caemos en estas crisis a veces nos olvidamos quién es Él. Así que es bueno de cuando en cuando recordar, ¿sí? No solo de dónde fuimos tomados, como un impulso a una actitud de gratitud, sino también recordar quién es ese Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la relación que nosotros debemos tener y mantener con Dios tiene que ser una relación integral, es decir, una relación en la que Dios tenga el control de toda nuestra vida. Es muy común decir, cuando estamos pasando dificultades o cuando nos enteramos de la dificultad de otra persona, cuando podemos o queremos dar una palabra de consuelo, de consejo, de aliento a alguien que está viviendo una dificultad, decir, no se preocupe, Dios tiene el control de todo. Pues déjeme corregirle un poquito esa frase. Yo sé que tiene Dios el control de todo, excepto de aquello en que nosotros, los seres humanos, y de entre ellos, los que nos consideramos hijos de Dios, es decir, los que hemos recibido a Jesucristo en nuestras vidas, no le permitamos que tenga el control. Entonces, Dios sí tiene el control de todo, ¿sí? Él quiere tener el control de todo, excepto de lo que nosotros impidamos que Él quiera tener el control. Entonces, si yo le digo, en esta área de mi vida, yo no quiero que tengas el control, en esta decisión que voy a tomar, yo no quiero que tengas el control, yo sé cómo decidir, yo lo voy a hacer, no te necesito, entonces obviamente Dios dice, no, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si abres dentro, si no abres no entro nomás, ¿sí? Así que digo, es bueno recordar quién es Dios, cuál es la relación que nosotros debemos tener y advertir un poquito también o recordar, advertir el poder de Dios, tanto su poder creador como su soberano poder de juicio. Permítame darle lectura y le pido que me siga por favor con atención. Este es un texto un poquito largo, pero es pertinente. Que me siga con atención y con reverencia a lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 40, Isaías capítulo 40, y voy a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 12 al versículo 31. Isaías capítulo 40, versículos del 12 al 31. Con atención y con reverencia, me sigue por favor en este texto bíblico. ¿Tenemos todos? Amén. Bueno, vamos ahí. Dice así, Isaías capítulo 40, versículos del 12 al 31. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas de collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó la ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que es, lo que no es. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿A qué imagen le compararéis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar.
Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosas vanas, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas, tú, oh Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bueno, creo que es más que explícito el texto por sí mismo, y es bueno también recordar bajo qué circunstancias, en qué contexto histórico es que Dios pone esta palabra, que es exhortación, que es recordación, que es un impulso para volvernos de todo corazón a Él, a confiar en Él, a permanecer en Él, a depender de Él. Digo porque el pueblo de Israel, en los reinados de Ezequías, Joacín, etcétera, etcétera, había comenzado a mermar en su relación con Dios. Había comenzado fruto obviamente de los malos gobiernos, de las equivocaciones de los gobernantes, eso desalienta, eso desilusiona, eso menoscaba el ánimo del pueblo. Y junto con esa desilusión por sus malos gobernantes y obviamente basado en sus malos resultados, la Biblia así habla de los reyes de Israel y de Judá. Hizo lo malo ante los ojos de Dios y obviamente el resultado termina siendo malo. Digo, esas malas actitudes de los seres humanos, de los gobernantes, a veces no solo el gobernante, sino es el familiar, es el amigo, es el compañero, es el cercano, es el vecino, que nos queda mal, que nos perjudica, que nos ofende, que nos traiciona a esa confianza que muchas veces nosotros hemos tenido. Y eso, digo, nos bajonea, eso nos entristece. Y esa tristeza, ese dolor, ese quebranto, esa traición que duele tanto, una traición, pues menoscaba nuestro ánimo y eso a veces termina, sin que nada tenga que ver, termina alejándonos de Dios, ¿no? ¿Y por qué yo insisto en esto de que sin que nada tenga que ver Dios? Porque muchas de las veces nosotros vemos eso aquí en el pueblo de Dios, en la congregación, en la familia de la fe, que personas se enojaron del novio, de la novia, o están en problemas dentro de casa, o tienen una crisis económica, o les llegó una enfermedad, o sufrieron un accidente, es decir, todo lo que pasa a todos. Eclesiastés dice que una misma cosa pasa al creyente y al impío, ¿sí? Y estamos expuestos a enfrentar todo ese tipo de situaciones de nuestra vida y nos desquitamos con Dios porque nos vamos apagando, porque ya no venimos a la iglesia, porque ya no perseveramos, porque ya no leemos la Biblia. Y claro, digo, eso nos va menoscabando en nuestra relación con Dios. Pero aquí, en esas circunstancias, en esa desilusión que se encontraba el pueblo, en la que podemos encontrar nosotros que sobran motivos para sentirnos desilusionados, menoscabados, frustrados, hasta indignados a rato, pues nos recuerda quién es Dios. Y es necesario que nosotros no solo recordemos, sino que mantengamos vigente en nuestra vida quién es Dios. De hecho, el nombre de esta prédica me permití ponerle recordando quién es nuestro Dios. Recordando quién es nuestro Dios. Conversaba yo como un ligero ejemplo nada más. Conversaba hace pocos días, fui a visitar a una familia de aquí de la iglesia
que me pidió que le visitara por algún motivo y hacíamos alusión de las travesuras juveniles, ¿sí? De las que uno ha cometido y que no tiene que olvidarse. Obviamente hay que enmendarlas, y otras que van cometiendo los jóvenes, ¿no? Nuestros hijos, y así serán los hijos de nuestros hijos, porque son situaciones propias de cada etapa de la vida, ¿sí? Pero como travesuras, no digo como una actitud deliberada, malvada, perversa, no. Travesuras, esas cosas que uno hace sin conciencia, se deleita en hacerlas y pasan unos años y uno dice, ¿dónde estuvo mi cabeza? ¿Por qué pude haber hecho eso? Es porque éramos jóvenes, ¿no? Entonces, frente a estas travesuras, yo comentaba a esta familia que estaba ahí reunida, estábamos tomándonos un cafecito después de haber cumplido el cometido de la invitación, y yo decía que, por ejemplo, tanto yo como uno de mis hijos, cuando cometíamos alguna travesura, cuando, qué sé yo, rompía un vidrio fruto del balonazo que pegué sin considerar que no estaba en un estadio, sino en una calle transitada, cuyos límites eran las ventanas de las casas, y rompía un vidrio, lo que yo hacía era ir a donde mi papá. Y le decía, papi, a sabiendas de que podía ser reprendido, llamado la atención. No digo castigado porque nunca fui castigado por cosas como esas, por travesuras, ¿sí? Entonces yo iba y le decía, papi, ¿sabe que rompí el vidrio de la ventana de la casa de la familia tal? ¿No? Y me decía, otra vez con el fútbol. Sí, pues es parte del fervor deportivo callejero que uno vive en la infancia y hasta cierta edad en la adolescencia. Y uno de mis hijos igual, ¿no? O sea, él también en alguna travesura que cometió con sus amigos, etcétera, etcétera, se causó alguna molestia, y lo que él hizo fue llamarme y me dijo, papi, sabes que estoy aquí con mis compañeros, esto acaba de pasar y ven a darme una mano, ¿no? Entonces, claro, tanto mi padre respecto de mí, cuanto yo respecto de mi hijo, lo que hicimos es acudir a solucionar las cosas. Ahora, ¿por qué acudieron ellos a nosotros? ¿Por qué acudí yo a mi padre? Porque yo sabía que él tiene la condición y la potestad de solucionar algo que yo en esa situación, en esa edad, no tenía esa potestad. Yo solo tenía la potestad de pegar el balonazo y romper el vidrio, pero no tenía la capacidad de ir a medir el vidrio, comprar el vidrio, la masilla, pegar como era antes, ¿no? Con masilla, porque las ventanas eran metálicas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, qué necesario es que nosotros, frente a los problemas, dificultades que tengamos, ya sea cuando estamos menoscabados por la adversidad, ya sea cuando estamos alejándonos por el bienestar, ¿sí? Que recordemos quién es nuestro Dios. Y yo me he permitido, todo este hermoso texto que acabo de leer, me he permitido desglosarlo un poquito en temas, en circunstancias. Por ejemplo, dice, exhortando Dios a través del profeta Isaías, ¿no? En el versículo 12, dice, ¿quién tomó las medidas de la tierra? ¿Quién fue el arquitecto creador del universo? ¿Sí? Dice, ¿no sabes que Él es el único creador sabio, inteligente, que lo creó y sostiene a todo el universo? Usted sabe, pues en los distintos pensamientos filosóficos y en las distintas épocas de los filósofos, siempre se ha tratado de procurar una verdad de las tantas verdades que propone la filosofía. Me refiero no a la actual, ¿no? Sino a esos grandes pensadores o catalogados como grandes pensadores. Siempre tuvieron esta inquietud respecto de quién fundó la vida, el mundo, lo creado, lo existente, qué hay más allá de lo visible, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una discusión de toda la vida, ¿sí? Con distintas posturas, pero sin ninguna verdad absoluta, excepto la que nos presenta la Biblia. Pues resulta que ese es nuestro Dios, ¿sí? El creador de todo, el que midió las aguas con el hueco de su palmo, ¿sí? Aquí dijo, esto voy a poner en el mar, voy a separar la tierra y voy a hacer que ésta flote en medio de las aguas para que ahí habiten y que esa tierra produzca. Y voy a dividir el día en noche y día
para que la noche sea para descansar, dicho sea de paso, y el día sea para las labores, para trabajar, para que en la noche descanse nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente, para que no pasemos chateando hasta qué horas de la noche y nos levantemos cansados y estemos bostezando durante todo el día. Entonces, Él muestra su poder creador único y exclusivo, que es nuestro Dios. Ese Dios es el que nos rescató. Ese Dios es el que mandó a su Hijo Jesucristo a morir para ocupar el puesto que nos correspondía y abrirnos a nosotros un camino de esperanza. Ese es el Dios, no es cualquier cosa. Luego habla de la infinita y maravillosa sabiduría de Dios. ¿A quién pidió consejo Dios para hacer algo, para crear algo? A nadie. ¿Quién conoce su mente? ¿Alguien le sugirió algo? ¿Alguien se atreve a sugerir, decir esto está mal hecho, mejor hubiera sido? No, Señor. Ese es el Dios sabio, entendido. Su sabiduría no hay quien lo alcance, dice la palabra. Como nosotros no podemos alcanzar a saber de la sabiduría de Dios. ¿Y cómo es que Él creó el cielo, la tierra, el universo, las estrellas? Como aquí dice, saca su ejército, las llama cada una por su nombre, ninguna de ellas falta y el sol se mantiene y hay un sistema solar que ha sido identificado, pero que no se sabe cómo se sostiene. Claro, es más fácil pretender dar una explicación de una gran explosión o dar una explicación de el eslabón perdido. O sea, por favor, Él es ese Dios soberano, ese Dios majestuoso, ese Dios que mira a su creación y conforme la reproducción de los seres humanos que hemos ido formando poblaciones, tribus, sí, ahora somos naciones, delimitaciones, que nos confrontamos, que nos peleamos, que no nos apoyamos, que llegamos a odiarnos dentro de una misma nación o entre naciones, tenemos disputas, conflictos. Vea usted las guerras y rumores de guerra que hay hoy y que han habido siempre, quizás hoy se están proliferando más. Dice, Dios ve a esas naciones como nada. Delante de Él son nada. Un soplo, y les hace desaparecer. Él hace desaparecer las islas. Hay una teoría de que África y América estuvieron un día unidos por la silueta que tiene cada uno de ellos y que al parecer encajaría como un solo continente. Pero esa es una especulación. Puede tener algunos argumentos que pretendan respaldar la posición, no una verdad, porque la verdad la tiene Dios, ese Dios poderoso, que insisto, dice que mira a las naciones, que nos creemos. Por ejemplo, usted sabe que hoy en día, ¿no? Siempre hubo, por eso es que conocemos las distintas civilizaciones, los distintos imperios, ¿no? Son naciones, son poblaciones, son jurisdicciones que tomaron preeminencia en un momento de la historia de la humanidad, comenzando con el babilónico, que es el primer imperio reconocido, ¿sí? El medo-persa, el persa, el griego, el romano. Son naciones que en su momento han creído que son soberanos, que son únicos, que son invencibles, que son imbatibles. Vaya a ver el pensamiento de Nabucodonosor cuando miró la gloria de su reino babilónico. Lea la Biblia, ahí se encuentra. Vaya a ver lo que dentro de la historia, lo que decía Alejandro Magno, después de ser un gran conquistador. Vaya a ver a todos los reyes de Egipto, los faraones de las distintas épocas, cómo se gloriaban a sí mismos. ¿Sabe qué dice de todos ellos? ¿Sabe qué dice de las potencias actuales? De los que quieren imponernos las cosas, de los que sintiéndose grandes, poderosos, fuertes, quieren oprimir y oprimen al pequeño, al débil, se favorecen de él. Creen que son soberanos, creen que son majestuosos, creen que pueden hacer y deshacer. Se sienten dueños del mundo, cada uno de su región. Se amenazan unos a otros, las potencias lo llamamos, los que estamos del otro lado. Es la gran potencia asiática. Es el país más fuerte del mundo. Es el que tiene tal o cual cosa. Todo eso delante de Dios es nada. Es nada. Es como un polvo, es como que hace desaparecer las naciones. Ese es nuestro Dios. A ese Dios en su infinito poder, tanto creador, como dicen los primeros versículos de la porción que ocupamos, cuanto también
nos muestra, que dice, ni el Líbano soportará para el fuego, es decir, todos los árboles maravillosos, majestuosos, extremadamente valorados del Líbano, al menos de esas épocas, hoy no sé, no podrían servir con suficiencia cuando Él se manifiesta como fuego consumidor. Aquí no dice fuego consumidor, pero da a entender, y en otros textos de la Biblia dice que Él es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así como tiene ese poder creador, inexplicable, inentendible, porque su sabiduría no podemos alcanzarla, también dice que lo más potente, lo más fuerte, lo más engreído, lo más vanidoso del ser humano, con sus guerras y con sus armas nucleares o qué sé yo qué otro nombre habrá más modernizado en cuanto a la destrucción, porque nos desarrollamos mucho para la destrucción y en cuanto a la unión, a la construcción, vamos mermando y a veces hasta retrocediendo. Y todo eso está delante de los ojos, ¿sabe de quién? De nuestro Dios. Ese Dios soberano, ese Dios majestuoso, ese Dios grande, pero que también es Dios fuego consumidor. Ese Dios que puede reducir a nada todo lo por Él creado, que puede reducir en un abrir y cerrar de ojos todo lo creado cuando nosotros caminamos y vivimos contrarios a Él. Y claro, así como Dios puede reducir a nada, oiga, esto es triste, porque está previo a una exhortación que nos dice la palabra de Dios en el texto que acabamos de leer, que nosotros le hemos reducido a Dios, ¿sí? Ahí viene la religión, la invención humana, ¿sí? Que nosotros le hemos reducido a Dios a un pedazo de palo. Dice, los artífices cogen una madera, hacen una imagen y dicen es Dios. El pobre, en medio de su pobreza, escoge lo mejor de los palos, busca un artífice, busca un obrero que pueda tallar bonito una madera para decir ese es nuestro Dios. A eso le hemos reducido. Y usted ve, no nos vayamos muy lejos. Cuando hay problemas o cuando hay ciertas celebraciones como la que acabamos de pasar hace no mucho tiempo, de la Semana Santa, recordando el sacrificio, el cumplimiento perfecto, maravilloso, repleto de amor y de bondad de Dios a través de su Hijo único, el Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestros pecados y rescatar nuestras vidas. Salimos a pasearnos por las calles con unos yesos, con unas imágenes, con unas esculturas y rendimos un homenaje espantoso a muñecos que no hacen nada porque tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, nariz y no huelen, boca y no hablan, tienen pies y no caminan, hay que cargarles de un lado a otro. A eso le hemos reducido. A eso hemos reducido. A decir que aquí, hablo de noticias de días atrás, que aquí en el mundo hay un porcentaje, no el mayoritario, pero de los más grandes, seguidores del representante de Dios en la tierra. Nunca le dijeron así a Jesús, pero sí a un ser humano que fue elegido en 3 instancias para que sea el líder de un movimiento, de un gremio, de una religión. Está bien, respeto. Para que no vengan a decir que es el representante de Dios en la tierra. Y la gente con expectativa, mirando el humo blanco que salga. A eso le hemos reducido. A una religión, a un rito, a un venir cada domingo, a un invocarle cuando estoy en necesidad, a un hacerle de lado cuando todo marcha bien. Y claro, cuando caemos en crisis, se vuelve necesario recordar quién es nuestro Dios. Así se llama, recordando quién es nuestro Dios. Y entonces viene la exhortación, después de la vergüenza a lo que hemos reducido al Dios creador, todopoderoso, majestuoso, en quien está el imperio y la potestad. Hay la exhortación y voy a leerlo nuevamente. Versículo 21 dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Oiga, ¿a qué rato nos olvidamos de quién es ese Dios? ¿Por qué declinamos? ¿Por qué desfallecemos? ¿Por qué nos apartamos? ¿Por qué nos entibiamos, nos alejamos y nos congelamos en nuestra relación con Dios? ¿Quién es Dios para usted?
¿A qué rato se olvidó del poder de Dios, de su soberanía, de su majestad, del amor, del perdón de Dios, de las promesas de Dios, de que habría de estar con cada uno de nosotros todo el tiempo, si es que nosotros le dejamos de intervenir en nuestras vidas? ¿En qué parte de la Biblia dice que tenemos que tomarle en cuenta solo de vez en cuando le necesito y después desecharle? Como que si fuera una servilleta, que hoy estoy sucio, quiero limpiarme y una vez que me siento limpio ya no te necesito. Oye, ¿no has oído? ¿No te han dicho? ¿No te acuerdas? ¿No sabes que esto lo conoce todo mundo, aunque se declaren locos? Eso está diciendo en el versículo 21. Es una exhortación, es un llamado de atención, es un sacudir nuestras almas, nuestras mentes, nuestros corazones. ¿Por qué desfallecemos? ¿Por qué declinamos? Yo sé que tenemos problemas, yo sé, yo los tengo. Y sí me despierto a la madrugada, y sí oro y sí me angustio, pero si permanezco firme y en pie, es porque Dios en su infinita misericordia me está diciendo, oye, yo soy tu ayudador, yo soy el que te sostengo. Tú no ves las cosas, pero yo tengo todo bajo mi control. Así que es necesario que nosotros recordemos quién es nuestro Dios. Y claro, después del versículo 21, las cosas ya van cambiando porque va mostrando tanto su soberanía como su juicio. No digo como justo él, sino como su juicio, porque habla de que en un momento determinado las naciones pueden desaparecer. Donde él emite un juicio, vaya a ver lo que pasa. ¿Quieres saberlo? Pues lea en Génesis lo que sucedió con Sodoma, Gomorra y 3 ciudades más del sector. ¿Quieres saber la reacción de Dios y la actitud y el poder de Dios cuando nosotros le provocamos a ira o nos olvidamos? Bueno, pues lea entonces lo que pasó con el diluvio. Esos son algunos de los datos que nos dan a nivel macro del poder del juicio de Dios. ¿Hay en la historia bíblica otros datos? Claro que hay. Los que se rebelaron contra Moisés fueron tragados como 22,000 en un día, porque se rebelaron, porque no quisieron reconocer el liderazgo de Moisés, ¿sí? Y les confrontó y les dijo, perfecto, todos los que no están de acuerdo, pónganse ahí. Y la tierra abrió su boca y los tragó, dice la Biblia. Ese es Dios, tan grande, poderoso y bueno, como tan grande y poderoso justo. Y lo que estamos viviendo hoy en día, temblores, terremotos, eh, excesos de agua, esas marejadas que acaban, que golpean, que lastiman, todo eso es Dios la explicación. Dios en su soberanía, porque en su soberanía hay lo que Dios quiere que suceda y hay lo que Dios permite que suceda. Todo eso está dentro de la soberanía de Dios. En el versículo 26, que igual quiero leer, le dice, por favor, y esto ya también es un llamado de atención para nosotros, dice, oye, levanta los ojos, estás afligido, estás dolido, has pensado en abandonar el evangelio, la causa, porque las cosas no se te dan. Estás demasiado contento porque las cosas salen muy bien y has perdido ese sentir de Dios en tu vida, que algún rato lo tuviste y ya no es lo mismo para ti venir a la iglesia cuando antes venías, te deleitabas en la alabanza, en la palabra, en la oración final de pocos segundos la oración, pero una lágrima acompañaba eso. Estás perdiendo eso porque a lo mejor el mundo te está ganando. El versículo 26 dice, levanta los ojos y mira al cielo. Mira el infinito universo creado por Dios. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Es hora de recordar quién es nuestro Dios y de saber que no hay manos más seguras en las que podamos depositarnos que no sean las de Dios. Que no hay espacio más seguro en el que podamos sentir la protección de nuestras almas que no sea en su presencia. Hay que recordar quién es Dios. El rato que yo me olvido quién es Dios, recuerdo quién soy yo. Veo mi vulnerabilidad, veo mi fragilidad, veo mi impotencia, veo mi frustración y vaya usted a saber qué puede pasar cuando comienzo a depender de mí mismo. Recuerde de dónde fue tomado, en qué circunstancias Dios nos tomó a usted y a mí.
no como un acto de masoquismo, sino como un traer a la memoria, tanto para gratitud cuanto para renovar nuestras fuerzas. Porque aquí viene lo que dice luego, del versículo 28 al 31. Si usted dice, Dios no me oye, Dios no me escucha, Dios se ha olvidado de mí, no, usted es el que no le oye, usted es el que no le escucha y usted es el que está aflojándose, usted es el que está mal. Porque Dios no desfallece, dice la palabra. Él no se cansa, Él no se fatiga con cansancio. No es que el poder de Dios se ha restringido, no es que el poder de Dios está venido a menos. Él no desfallece, Él no se fatiga con cansancio. Él tiene un entendimiento inalcanzable, su sabiduría es increíble, majestuosa, maravillosa. Pero nosotros somos los que nos vamos aflojando. Nosotros somos los que hemos quitado el pie del acelerador. En momentos de necesidad apretamos, adquirimos el compromiso, dijimos, voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a sumarme a las reuniones de varones. A mí me da, las reuniones que tenemos la iglesia como tal, en las distintas áreas. A mí me da pena, tristeza y hasta vergüenza como hombre, que inauguramos con tanto ímpetu, con tanto deseo, con tanta expectativa, nuestro grupo de varones. 82 personas, orgulloso vine acá a presumir. Así era el martes que inauguramos nuestra reunión, estuvimos 82 personas. Ahora somos 40 y algo. Gracias a Dios, perseverantes. ¿Qué pasa con los otros? No juzgo a todos, ni estoy juzgando a nadie mejor. Porque hay personas que han dejado de venir, pero se han acercado donde mí, un par de personas. Esa es la actitud correcta de un cristiano. Pastor, yo he dejado de venir los martes porque lastimosamente me apareció esta situación que es necesaria que la cumpla. Perfecto, perfecto, correcto, así tiene que ser. ¿Y el resto? Yo no sé cómo están las almas, las vidas, las mentes, los corazones, las situaciones espirituales de cada persona. Yo no sé. Puede ser que estén aquí presentes. Puede ser que estén escuchando este mensaje en algún momento, quizás sea cuanto antes, pero que están a punto de apartarse, de alejarse, de enfriarse, a punto de embelezarse con el mundo. Y dice, no declines, porque Dios no desfallece, Él no se cansa, su entendimiento es maravilloso, más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. Y si te sientes mal, aquí viene la promesa. Él da fuerzas de alcanzado y renueva las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Estuviste a punto de rendirte, estuviste a punto de declinar. Has dicho varias veces en tus pensamientos o a veces esbozado con tus labios que ya no aguantas, que ya no puedes. Has pensado en que ya no hay propósito para ti en la vida. Pues déjame decirte que ese Dios soberano que saca a su ejército y les llama a cada una al ejército del firmamento, a las estrellas, a las constelaciones, a cada una las llama por su nombre, ninguna le falta. Ese Dios majestuoso que midió como arquitecto perfecto todo lo creado, el mundo, la tierra y todo el universo, los planetas, los sistemas, si es que hay más, todo es creación de Dios. Ese Dios dice, no declines, no desmayes, levántate, vuélvete de todo corazón a mí, porque yo quiero renovar tus fuerzas. Primero las espirituales para que cobres ánimo y luego serán renovadas las otras fuerzas, las anímicas, las emocionales, las sentimentales, la física, la fuerza física. Uno se renueva en Dios cuando está bien con Dios. Puede tener dolores, puede tener enfermedades, que uno le pone ganas. ¿Por qué? Porque confío en Dios. Porque yo sé quién es mi Dios, porque yo recuerdo quién es mi Dios. Es el soberano, el majestuoso del universo. Él renueva y multiplica las fuerzas más que los mismos jóvenes y quienes ya hemos superado esas edades. No olvidamos y sabemos esa capacidad de resistencia que teníamos cuando éramos jóvenes, esa renovación inmediata de nuestras fuerzas. Hoy yo podía agotarme en cualquier actividad física y era suficiente una noche para el día siguiente levantarme con el mismo ímpetu y para enfrentar un mismo desafío. Cuando uno ya va pasando en edad, se juega 3 partidos de vóley y vuelvo a caminar derecho el día martes, después de haber jugado el día sábado. Pero Dios dice que Él puede renovar las fuerzas más que los jóvenes, porque los jóvenes
se fatigan, se cansan, pero los que esperamos a Dios tendremos nuevas fuerzas. Tendremos que seguir caminando en la senda de la vida que nos ha tocado. Como decía al inicio, cada uno somos una historia que la hemos vivido y una historia que la vamos forjando. Y tenemos que seguir caminando. Caminaremos y no nos cansaremos. Correremos y no nos fatigaremos. ¿Por qué? Porque esperamos en Dios. ¿En cuál Dios? En ese que hay que recordar. ¿Quién es nuestro Dios? Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Aquel que mi vida salvó, aquel que su mano me extendió y dio refugio a mi corazón. Quiero agradecer al único que siempre me amó.